Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video vamos con la reseña completa a un reloj que se ha comportado prácticamente de manera perfecta. Luce bien, pero falta ver si sus funciones van más allá de su apariencia. Pues vamos a verlo. Este modelo, como ya vieron en el título, pertenece a la marca japonesa Casio con la serie W219H en su versión completamente negativa, que es la más atrayente pues para mí y que tuvimos su unboxing ya hace algunas semanas. Aquí dejo el video en la tarjeta, aunque sí les adelanto que durante esta semana se ha comportado sin ningún problema con respecto a un uso común en cuanto a sus funciones como alarma, luz, etc. Y al igual en situaciones que pues involucran agua para verificar su estanqueidad, como puede ser el uso bajo la lluvia, lavado de manos, lavado de automóvil sin ningún problema. Pero bueno, ¿a esto qué especificaciones nos ofrece este reloj digital movimiento de cuarzo? Es un tamaño de caja de izquierda a derecha de 48 milímetros, de arriba hacia abajo 47 milímetros, un grosor de la misma de 13,9 milímetros, un espacio entre asas OLED del tamaño para los pernos de 18 milímetros, un peso aproximado de 40 gramos, resistencia al agua ya veíamos de 50 metros, de 5 bar y un precio aproximado que va a los $33 norteamericanos. Ya lo mencionaba yo en el video del unboxing, yo lo conseguí en un precio pues ligeramente de oferta que fue de $22, por ahí unos 440 pesos mexicanos. Pero bueno, ya depende de dónde se adquiera cada uno. De todas maneras dejo siempre los links de compra en la descripción. Y bueno, ante este precio no tan alto, pues solamente nos llega con cristal de plástico de resina, no es cristal mineral, sino acrílico. Aquí lo podemos observar cuál largo es, ya nos dimos cuenta que tanto extensible o esta correa de resina es completamente en gris, al igual que la caja, con estos vivos en naranja y carátula en negro. Analizando un poco más su extensible pues, o la correa, quiero que noten que se mantiene con un granulado en ambas partes, tanto del sujetador o de donde tiene los hoyuelos, como del lado del seguro, que en este caso es tipo cinturón o de broche de villa, la cual también es de plástico, de resina, no tiene ningún grabado, pero esta sí nos mantiene un tono negro. Aquí del otro lado no mantiene nada, solo hecho en China. De ahí tenemos el sujetador con esta abertura, al igual que del otro lado. Por lo demás, en ambas partes observamos estos tipos de dobleces o expansiones que nos da para dar una mayor resistencia al tenerlo en uso, ya que son relojes pues deportivos hechos para movimiento, o que también unos lo describen como para poder sudar, para decirlo de alguna forma, y tener un poco más de ventilación al momento de traerlo en la muñeca en esta parte. Por la parte de atrás pues no, simplemente tenemos estos bordes que nos permiten sujetar un poco más al momento de cerrarlo con el broche y se mantenga mediante el sujetador, no tenga tanto juego. Por lo demás, vean, me parece que es una correa que le cae bastante perfecto a este tipo de caja. Y por detrás tenemos estos dos bordes, los cuales nos dan un efecto un poco ergonómico para el ajuste en la muñeca, sobre todo en este extensible, ya decíamos plástico, el cual es muy suave, es bastante flexible, se siente resistente, no como tipo F91 que son muy delgados, que nos va a dar una mayor resistencia al uso. Parte posterior, pues tenemos su tapa de acero inoxidable sujeta por 4 tornillos. Tenemos el grabado de la marca Casio, por debajo WR de Water Resist, número de módulo 3224, W219H, número de modelo Stainless Steel Back, que la tapa es de acero, Water Resistant, 5 bar o 50 metros. Ya decíamos bastante resistente o aceptable, incluso para soportar alberca, no buceo profesional, simplemente algunos chapuzones para uso de lavado de manos o lavado de auto, pues sin ningún inconveniente. Por debajo Made in China o hecho en China y después las letras EA. Nos tiene 3 botones de acero inoxidable, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Son bastante suaves, reaccionan de manera correcta para poder manipular las funciones que nos ofrece este reloj. Podemos observar en su dial el grabado, no es pintura, donde se encuentran las letras like o la palabra like, luego mode, además de arriba start stop, donde nos representa cada una de sus funciones. Por encima la palabra illuminator, pero esta sí entintada o en tinta, y por debajo water resist 50 metros. De ahí tenemos este grabado ya granulado que nos asemeja al mismo de la correa. Por ahí, al igual del lado superior, solo tenemos estos dos tipos como de tornillos que son de manera estética. Por debajo otros dos, nos da muchos detalles alrededor. Al igual, lo bueno es que su cristal está por debajo de estos bordes, entonces sí nos da algo de protección. No es tan resistente como un G-Shock, a pesar de que ya decía en un video previo, asemeja o hace homenaje a uno como el DW6900 o 6900, pero en un precio el cual no nos pega tanto en el bolsillo. De ahí quiero darles a notar que si es una manufactura muy limpia, se siente muy rígida, ¿cómo decirlo? No se siente como hueco, no es pesada, pero no se siente como un hueco, sino sí nos da mucha rigidez, se siente muy maciza, por decirlo de una forma.
con un estilo de caja pues entre táctico, deportivo, no sé cómo decirlo, cómo lo vean ustedes, pero donde siempre también quiero dar a notar que tiene muy buena manufactura y no se notan excesos o rebabas en su construcción. Muy bien terminada. Y bueno, también estos dos bordes que sirven como protectores para no presionar algún botón por error al tenerlo en la muñeca. Ya por dentro en la carátula pues nos da por encima en letras blancas el nombre de la marca Casio, después alarma, cronógrafo, parte de sus funciones, el lado izquierdo lo que hace cada uno de los botones que nos cambian 12 o 24 horas, por debajo reset para la función de cronógrafo. Además, en este pequeño recuadro WR Water Resist, pero ya en vivos naranjas, tanto el superior como el inferior, que también es uno de los detalles que me agradó bastante para elegir este en formato negativo, que como siempre de todos los modelos que haya siempre elijo el negativo. Y bueno, aparte de esta versión se encuentran dos más, las cuales aparecerán aquí al lado. Ahí pueden ver una en azul y además de otra negra con pantalla o display en blanco. De ahí por dentro observamos las funciones que nos da en su pantalla o display, el hora, minutos y segundos, por encima el nombre del día en inglés y al lado el número del mes, la pequeña P y M que nos da, que se encuentra en formato de 12 horas, por encima una pequeña campana que es de Signal o que nos da ese beep de cada hora. Es lo que podemos observar al principio en su pantalla, hora, minutos, segundos, además de la fecha. Ya mencionaba que este display o este tipo de módulo nos trae muy a la mente un modelo como el B650, que es puede notar cierta similitud o tamaño, sobre todo por el uso de módulos. No es el mismo, pero en cuanto a tamaños, no es números tan pequeños como puede ser en un otro vintage, como por ejemplo este A163, sobre todo en tamaño del display, y que aquí nos da también con un borde ligeramente en gris para tener una separación entre carátula y este display. Y siempre llegamos a la pregunta del display en negativo, ¿se ve? ¿No se ve? Pues sí, si tenemos poca luz, vamos a tener una visibilidad muy reducida. De ahí tenemos que hacer uso de la luz. Por lo demás, ya sea en exteriores, pues no tendremos ningún inconveniente para visualizar la hora. Nos da cierto toque de elegancia, pero nos reduce cierta visibilidad en lugares oscuros. Ahora que llegamos a sus funciones, pues por su apariencia podríamos decir que tal vez nos va a ofrecer más allá de hora y fecha y cronógrafo, tal vez un timer, diversas alarmas programables, después doble uso horario, pero no. Ya les decía que nos tiene un módulo sumamente básico, muy parecido a estos vintage ya mencionados, donde solamente al presionar Mode nos va a ofrecer, además de hora y fecha, pues alarma, una programable, la cual activamos mediante este botón. Presionando aquí tenemos esas pequeñas líneas o ese icono, el testigo de que aparecen las pequeñas líneas, eso indica que se activa. Hay ambas y es todo. Programamos y listo. De ahí alarma, presionamos, nos cambia el cronógrafo, el cual damos a Start Stop, ya nos indica aquí. Inicia, frena y reiniciamos. Y de cronógrafo presionamos Mode y nos regresa a la pantalla principal, donde entramos al sistema de programación porque están parpadeando los segundos. De ahí empezaría la configuración. De hecho, para este tipo de módulos tengo aquí también un video ya de cómo programar todos estos relojes básicos. Aquí les dejo la tarjeta. Aquí ya solo cerramos con Mode y listo. Como ya vimos también aquí, tenemos la función 12 o 24 horas. La cambiamos desde la pantalla principal a formato de 24 horas y 12, 5 o 17 horas. Entonces nos deja con hora y fecha, alarma, cronógrafo, formato 12 o 24 horas y poder seleccionar que suene cada hora ese doble beep. Bueno, yo olvidaba, si reducimos la luminosidad, pues, y presiono el botón inferior derecho, tendremos la luz, está en ámbar, Illuminator, la cual nos da por un LED del lado izquierdo y nos ilumina por detrás. Tendremos que dejar presionado el botón si queremos estar viendo la luz. Al momento de soltarlo, esta se apaga, entonces no es Afterglow, luz discreta y bastante clara. Bueno, ya colocado en la muñeca, adaptable a la mayoría de tamaños. La mía es de 16,5 centímetros, nos da muchos hoyuelos para poder adaptarse a la mayoría de medidas. Su caja también, ya que no es tan pequeña, es de 48 milímetros aproximadamente. Por lo demás, un reloj bastante cómodo para portarlo durante día a día. Bueno, creo que con eso ya vimos la mayoría de información de este Casio japonés W219H digital, el cual pues no rebasa o va más allá de lo que hemos visto en otro tipo de relojes, tanto en apariencia como en funciones. Por lo demás mete ciertos diseños que son ya agradables a la vista, darle este diseño sport deportivo totalmente informal. Buenos acabados, no nos da un precio bastante elevado para lo que ofrece, ya decimos bastante básico, pero bueno, te puede ser para aquellos que buscan un reloj para el día a día sin invertirle demasiado. Por lo demás, pues saben, siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para dejar su opinión, en el caso de que haya algo faltado, si ya lo tienen, yo me equivoqué. Si les agradó, dejen su like, eso ayuda mucho al canal. Si no están suscritos, háganlo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Activen la campana ya que estaremos con la reseña completa de este A163W. Porque a veces YouTube notifica lo que quiere. Pero bueno, no les quitamos su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.